El dolor duele y no te lo dice ni John Cena ni John Merienda, te lo dice el chico fitness, el chico que es más sabio que la sabiduría. Si vas a la playa y te ahogas, llora, porque cuando lloras te desahogas, porque como no te desahogues te morirás y tu familia sentirá un dolor, y si te mueres no podrás ni vivir ni vivolver. Yo de momento no tengo el coronavirus, lo que sí que tengo son unos músculos más musculosos que la musculatura. Así que memoriza en tu memoria que el dolor duele, porque como no lo hagas te ubico y te pego una psicopatada Movistar en la médula espinal que te dejo sin palabras y sin palcieras. Palangano caramelitao. ¿Estamos activos, papi? Este vídeo lo voy a empezar por el principio. Y para empezar, quiero deciros que todos los humanos vivos morirán en el día de su muerte. Y como yo sigo vivo, efectúo este vídeo para comunicarte que el dolor duele. ¿Sabías que el dolor duele? Pues por si no lo sabías, yo te lo confirmo. El dolor duele. El dinero no da la felicidad. Lo que da la felicidad es el money. Y tengas dinero o no tengas dinero, debes vivir sabiendo que el dolor duele. El coronavirus no tiene ni cura ni monja, así que no seas bandido, quédate en tu casa y no salgas a la calle, porque como salgas a la calle te pueden contagiar, y si te contagian de coronavirus, sentirás un dolor muy doloroso. En esta vida no hay dolor más doloroso que el dolor que duele, así que no consuma marihuana porque la marihuana causa dolor a tus pulmones, y recuerden, la marihuana es una iguana de mar. Yo solo hago este vídeo para decir a los humanos upiernas, hipócritas e hipócritos que hagan caso a las autoridades y no jueguen con el coronavirus, porque el coronavirus no es Nintendo. Coge un vaso y tómatelo en serio. El coronavirus no es Nintendo, así que no juegues con el coronavirus. Juega mejor a la lotería, tendrías más probabilidades de ganar. Ayer vinieron los médicos a mi casa y tras las pruebas médicas me salió positivo. Me salió positivo que tengo más huevos que un supermercado. Y como no asimiles que el coronavirus no es Nintendo, voy a tu apartamento de hospedaje y te meto una galleta con sabor a muerte en los dientes, que los dientes no te los podrá arreglar ni un cirujano plástico ni un cirujano de cartón. Chimpancé carasal. Estamos activos, papi. El coronavirus no es Nintendo como para jugar con ello. Es un tema serio y hay que tomarlo en serio. El coronavirus es un virus con corona y hace días fue proclamado por la OMS como una pandemia. Y recuerden, una pandemia es un pan de Mia Khalifa. El coronavirus está alcanzando alcances inalcanzables de alcanzación. Y para combatirlo, el gobierno ha sometido a la población a una cuarentena de 40 días, así que quédate en tu casa, porque como salgas a la calle, la patrulla canina te multará con una multa. Más vale jugar al básquet antes que al baloncesto, así que si te gusta el básquet o el baloncesto, juégalo en tu casa, porque si lo haces en la calle, eso es multa. No, no, no. Yo hago lo que me dé la gana. No, no hagas lo que te dé la gana ni hagas caso a Bad Bunny. Quédate en tu casa y aprovecha esta cuarentena para hacer cosas habituales como tomar leche con pegamento.